Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase. Estamos a 9 de febrero en la semana 8 y el día de hoy vamos a continuar explorando un poco más sobre la función exponencial que ya en clases anteriores se definió. Entonces, con la finalidad de llegar a resultados importantes que nos servirán para algunas integrales que vamos a realizar, es importante concluir con este tema. Solamente pues recordar lo que hicimos aquella vez. Definimos la función exponencial como la función inversa de la función logaritmo natural y exploramos también algunas propiedades. Definimos a partir de la función exponencial el número a positivo a una expotencia, a un exponente o a una potencia que es un número real, cualquiera que sea un número real. Entonces, esta función pues nos ayuda a definir justamente aquella forma, digamos, de a la r o a la x, donde x es cualquier número real. Lo teníamos ya para el caso de fracciones, ¿no? Para el caso de números racionales, pero pues ahora con esta definición llegamos por ahí a un resultado importante en donde sabemos que el número e a la a pues es justamente la función exponencial a la. Por eso lo hicimos en alguna clase por ahí pasada. Ahorita la plantilla que traigo pues está vacía, pero tenemos ya esa parte cubierta con el material hasta esa parte. Entonces, ya no exploramos aquella vez estas propiedades de la función exponencial que voy a trabajar el día de hoy. La propiedad que vemos aquí es la primera que voy a explorar. Esto es e a la a por e a la b es equivalente a e a la a más b. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede verificar esta igualdad. Vamos a seleccionar, digamos, un valor a como e a la a. Y vamos a colocar b, vamos a definir b como e a la b. ¿Okay? Entonces, pues el logaritmo natural de a corresponde a logaritmo natural de e a la a. Y por las propiedades que ya conocemos de la función logaritmo natural, que también verificamos, pues estas, bueno, o al ser de hecho la función inversa, esta da como resultado únicamente a, ¿no? Las funciones logaritmo y exponencial se simplifican. Bueno, hagamos lo mismo con b. Voy a obtener logaritmo natural de b. Y esto es igual a logaritmo natural de e a la b, que es como se definió b. Y esto corresponde a b. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a calcular el logaritmo natural del producto a por b. Esto es a por b. Veamos qué se obtiene como resultado. Sabemos por la propiedad de las funciones logarítmicas que el logaritmo de a por b pues es el logaritmo de a más el logaritmo natural de b. Es decir, en este caso, pues logaritmo natural de a corresponde justamente a a y logaritmo natural de b, aquí lo tenemos, vamos a colocar una flecha, entonces logaritmo natural de a, aquí se obtuvo, y logaritmo natural de b mayúscula, perdón, aquí coloqué b, esta debe ser b mayúscula, permítanme corregir, ahí está. Este es logaritmo natural de b mayúscula, pues es justamente b minúscula, ¿ok? Bueno,
Entonces, esto es logaritmo natural del producto A por B. Ahora vamos a aplicar la función exponencial a cada lado de esta igualdad, es decir, e a la logaritmo natural de A por B. Y esto será igual a e. Y el exponente pues ahora es a más b. Solamente estoy aplicando la función exponencial a cada lado de la igualdad. Veamos cómo se simplifica el lado izquierdo. Esto es e a la logaritmo natural de a por b. Pero pues las funciones logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. Es decir, esta función se simplifica a por b. Esto es a por b. Pero bueno, habíamos obtenido que justamente este lado derecho de la igualdad es la exponencial a la a más b. E a la a más b. Entonces, si regresamos a sustituir lo que vale a y b, recordemos cuánto vale a y b. Esto es e a la a, e a la b. Entonces, e a la a por e a la b. Cada una de estas, recordemos cómo se definió. El resultado, pues es e a la a más b. ¿Okay? Eso se verifica para la función exponencial. Entonces, es una igualdad que podemos usar en algunos casos donde se requiera. Ahí está. Voy a colocar esta B un poquito más grande. Ahí está. Bueno, entonces ya verificamos la propiedad. La siguiente es una propiedad muy semejante, pero ahora con una división. ¿Okay? Bueno, la idea es muy parecida. Vamos a verificar la siguiente propiedad. Esta propiedad nos dice que e a la a elevada a la b equivale a e a la a por b. ¿Okay? Entonces, en este caso, a y b son cualesquiera números reales. Bueno, vamos a ver cómo llegar a esta igualdad. Vamos a partir de la siguiente expresión x. Se puede representar como... X se puede representar como e a la logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Porque las funciones exponencial y logaritmo son funciones inversas, entonces esta expresión se simplifica a x. Esa es una forma distinta de escribir a el número x. Entonces, vamos a definir, vamos a poner acá arriba, vamos a definir x como la siguiente expresión, e a la a elevada a la b. Es decir, esta cantidad que se encuentra en el lado izquierdo de la igualdad. Voy a sustituir en esta igualdad el valor de x que estamos seleccionando. Todo este lo vamos a sustituir. Entonces, tendríamos lo siguiente. Esto es e a la a la b. Bueno, de acuerdo a esta igualdad, corresponde a e a la logaritmo natural de ese mismo valor x. Pero ese mismo valor x es justamente e a la b. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos una de las propiedades de la función logaritmo natural. Es la propiedad del exponente. ¿Recuerdan cuál es la igualdad para
donde existe un logaritmo de una cantidad elevado a un exponente. ¿Cuál es la equivalencia para este caso? B por el logaritmo natural de e a la a. Ajá, muy bien. Esto es B por logaritmo natural de E a la A. Perfecto. Esa es una de las propiedades del logaritmo. Ahora, usemos otra vez el hecho de que las funciones logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. Entonces, esto es E a la B y únicamente queda A multiplicando. Pero eso es equivalente a escribir E a la A por B. Es únicamente cambiar el orden, solo para dejarlo justo como lo queremos. Entonces, esto es E a la B. Ese fue el punto de partida. ¿Okay? Este que está aquí. E a la B. Muy bien. Entonces ya verificamos la igualdad. ¿Okay? Esta igualdad se cumple para la función exponencial. Ahí está. A y B son números reales. Bueno, entonces esas propiedades se pueden usar siempre que se requiera. Vamos a explorar ahora la derivada de la función exponencial. Uh-huh. Pues este es nuestro punto de partida, la definición. Y es igual a e a la x, si solo si x es el logaritmo natural de y. Okay. Entonces, lo que sí sabemos es cómo derivar, ya lo hemos estudiado, es cómo derivar a la función logaritmo natural. Que ese sea entonces nuestro punto de partida. La igualdad en donde se establece que x es igual al logaritmo natural de y. Como aquí no está despejada y, pues vamos a hacer una derivada implícita. Calculemos la derivada en cada lado de la igualdad. Entonces aquí está la derivada de x y la derivada de la función logaritmo natural de y con respecto a x. Por supuesto que y es una función de x y esto se debe de considerar para la derivada. Ajá. Y es una función implícita de x, que de hecho es la exponencial. La derivada de x con respecto a x es 1. ¿Y cuánto vale la derivada del logaritmo natural de y con respecto a x? ¿Cómo pueden derivar esa igualdad, esa expresión logaritmo natural de y con respecto a x? ¿Cómo derivamos logaritmo natural de y? Es 1 entre y. 1 entre y, ajá, por, en este caso, la derivada de, ajá, 1 sobre y, aquí dice Javier, muy bien, 1 sobre y. Y como y es una función de x, ¿qué es lo que debemos de agregar aquí? De y sobre dx. Así es, muy bien, la derivada de y con respecto a x, que es la derivada del argumento de la función logaritmo natural. Perfecto. Bueno, ahora para despejar la derivada, que es la que nos interesa, multipliquemos esta ecuación por y. Vamos a multiplicarla por y, veamos qué es lo que resulta. Esto es 1 por y, pues es y. Y 1 sobre y por y, o sea, todo está 1 sobre y por derivada de y por y es 1 por la derivada de y. Esta igualdad nos dice que la derivada de y es igual a la misma y. Pero ¿cuál es y? Pues y es la función exponencial. Entonces, voy a escribir la igualdad en sentido inverso, primero con la derivada. Entonces, la derivada por lo tanto, la derivada de y, que es la exponencial, corresponde a la misma y, que es e a la x.
Es decir, la derivada de la exponencial con respecto a la variable x, de e a la x con respecto a x, es la misma función. ¿De acuerdo? Esta igualdad pues, nos sirve para encontrar la derivada en el caso de funciones en composición con la exponencial. Ajá. Es decir, en donde el exponente no sea x, sino una función de x. Eso lo hacemos con la regla de la cadena. Por lo tanto, pues si u es una función de x, la derivada de e a la u con respecto a x es la misma e a la u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Y pues vamos a aplicar esa igualdad para las siguientes funciones. Entonces vamos a derivar a las siguientes funciones. Vamos a derivar a esta f de x. Entonces vean cómo el exponente ahora es una función cuadrática. Ajá, ya está en composición. La exponencial ya está en composición con esa función cuadrática. Entonces la derivada de f con respecto a x es la derivada de la exponencial. Entonces, recordemos la igualdad anterior para derivar e a la x cuadrada, perdón, sí, x cuadrada menos 3. Ajá. Esto nos dice que es la misma exponencial e a la u, es decir, en este caso es e a la x cuadrada menos 3 multiplicada por la derivada de u, es decir, 2x. Para el resultado final escribimos primero el término 2x y después la exponencial. Podemos quitar ya los paréntesis ahí. Ahí está. Y esa es pues la derivada que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora intentemos con la segunda función. Y es e a la 2 seno de 3x. También aquí la función exponencial está en composición con la función 2 seno de 3x. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? Sería e a la 2 seno de 3x por 6 coseno de 3x. Ajá, muy bien, exactamente. Esto es e a la 2 seno de 3x. El argumento no cambia cuando derivamos o cuando integramos. Y al multiplicar por la derivada del argumento, pues resulta 2 por la derivada de seno de 3x, que también se deriva usando regla de la cadena. Esto es 6, como decía su compañera, coseno de 3x. Bueno, solo para dejar esta expresión con la constante al inicio. Entonces voy a escribir primero la trigonométrica 6 coseno de 3x por e a la 2 seno de 3x. Ahí está. Y esa es la derivada. Okay. Muy bien. Pues vamos ahora con la siguiente función. A ver,
observen cómo está cómo está conformada Y. Díganme cómo se podría derivar esa función. Pues es la derivada del primer, que es x a la quinta. Ujú. Como un producto entonces. Ajá. Ok, sí, es una buena opción. Un producto de la primera deriva en la segunda. Ok, ¿alguna otra sugerencia? Pero aparte tendríamos que sumarle la derivada de la segunda por el primero, ¿no? Ajá, sí, claro, es primera, deriva de la segunda, más segunda, deriva de la primera, por supuesto, sí. Es usar toda la regla de la multiplicación. O si no, también igual podría ser como que como está el exponente, bueno, como es in, Ajá. se cancela. Bueno, no es in, es logaritmo natural, pero se pueden cancelar, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una opción que podría resultar mucho más viable para tener una derivada más directa. Por ejemplo, aquí el exponente menos 3 primero puede pasar como, perdón, el factor, bueno, en este caso sí hablo solo de esta cantidad, el factor menos 3 es equivalente por una de las propiedades del logaritmo a logaritmo natural de x a la menos 3. Ajá, x a la menos 3. Así es. Entonces, estas funciones, al ser funciones inversas, se simplifican de tal modo que y, no estoy derivando todavía, pero y se simplifica a x a la quinta por x a la menos 3. Y el resultado es x al cuadrado, pero hay que tener precaución en eso. ¿Qué deberíamos de aclarar? O sea, si yo solamente veo esta función que obtuve como resultado x cuadrada, ¿cuál es el dominio de esa función x cuadrada? Todos los Todos reales. los reales. Todos los reales, ¿verdad? Entonces, la función original se puede evaluar en todos los reales. No. No, No, ¿verdad? ¿Por qué? por el logaritmo natural. Exactamente, por el logaritmo natural. Entonces, debemos conservar ese intervalo para la función que estamos simplificando. Está bien, es x cuadrada, pero siempre y cuando x sea como Mayor de 0. mayor a 0, exactamente. Esto lo hacemos cuando la función que resulta se simplifica de tal manera que ya no se ve la restricción. Cuando la función que resulta tiene la restricción ahí de forma evidente, no hay mayor problema. Una vez que observamos cómo quedó, se puede entender cuál es la restricción. Pero cuando no aparece, o sea, cuando la función perdió esa esencia, digamos que traía, y no se podría deducir cuál es esa restricción, ese intervalo de validez, entonces hay que escribirlo, ¿ok? Esto siempre y cuando x sea mayor a 0. Ujú. Bueno, y vean, pues la derivada en este caso es mucho más directa. Ya ni siquiera necesitamos derivar a la función exponencial, únicamente a x cuadrada, que es 2x, siempre y cuando x sea mayor a 0. Ujú. Muy bien, perfecto. Pues ahí está la derivada. Ahora vamos con la derivada de la función número 4. Y es el logaritmo de esta fracción. ¿Cómo derivar esa función y? ¿Qué sugieren para la derivada? Primero hacer una resta. Bueno,
Ajá, Sería sí. como- Usar la propiedad, ¿verdad? Del logaritmo de A entre B. Sí, Porque de otro modo, si la dejamos así, al derivar el argumento, tendríamos que usar la regla de la división. Y bueno, si es posible simplificar, eh, es mucho mejor, ¿ok? Entonces, e a la 4x menos 1. Ahí está. E a la 4x menos 1 menos logaritmo natural de e a la 4x más 1. Ujú. Muy bien, ahora ya se encuentran en una forma un poco más simple para derivar cada argumento. Vamos con la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de logaritmo de e a la 4x menos 1? La derivada del logaritmo es 1 sobre todo el argumento. Esto es e a la 4x menos 1 multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de e a la 4x menos 1 es 4x. 4, ajá, 4 E a X. la 4x. e a la 4x, sí. Muy bien. La derivada de menos 1 es 0 y aquí ya no se escribe. Muy bien. Ahora, menos, y para el siguiente logaritmo, nuevamente 1 sobre u, 1 sobre e a la 4x más 1 por la derivada del argumento. Pues es el mismo caso. Esto es 4 e a la 4x. Ahí está. Si quisiéramos dejar el resultado en una fracción, por supuesto que es posible. Multiplicamos denominadores y hacemos la fracción sin mayor problema. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el resultado ahí, pero eh, podrían dejarlo también en una sola fracción, haciendo la resta. El común denominador, pues, es el producto de estos dos denominadores. Muy Profesora, bien. Sí, y no se puede darlo, o bueno, llegar a lo mismo si ponemos el logaritmo natural de e a la 4x menos el logaritmo natural de 1 y así. O sea, como desarrollar lo que está entre los paréntesis. esto. Sí. Lo que ocurre es que ya no hay una propiedad que nos ayude a separar esta resta ni esta suma, porque el logaritmo se puede simplificar cuando es producto o cuando es división. Ujú. Pero si es una suma ya no es posible. O sea, ya no hay una propiedad que se cumpla para separar el logaritmo. Aquí, como es una división, se puede aplicar la regla, pero si es una suma, ya no. O sea, no hay una regla para el logaritmo natural de A más B. Para esa ya no. Hay para el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Ese es el logaritmo natural de A por B. Pero para la suma no. Para esta ya no hay. Ujú. Por eso es que no fue viable hacerlo ahí. Ah, ok, gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que al definir o al establecer una regla de derivación, de acuerdo a nuestro concepto de antiderivada o integral indefinida o primitiva, podemos también, digamos que, modificarla para una regla de integral. Ujú. Y eso es lo que muestro en la siguiente diapositiva. Entonces, la integral de e a la u con respecto a u es la misma, e a la u más c. Esto viene de la propia definición. Recordemos cómo se define la antiderivada. Ajá. Entonces, ya tenemos una forma equivalente, pero ahora en integral. ¿Okay? Bueno,
y la vamos a usar más adelante. Aquí la gráfica de las funciones logaritmo natural. Hablábamos en aquella clase sobre las propiedades que guardan las gráficas de las funciones con sus inversas. Esta es la función de la logaritmo natural de x. Vamos a colocar y igual a logaritmo natural de x. Y de este lado tenemos a la gráfica de y igual a e a la x. Recordemos que las gráficas tienen simetría con respecto a la recta y igual a x. Porque de hecho se intercambian los papeles de x y de y. Por ejemplo, si aquí aparece la coordenada, el punto, pues 1,0, aquí aparecerá el punto 0,1. Y así ocurre para cada uno de los puntos en la gráfica. Entonces, podemos identificar aquí el dominio. Vamos a colocar el dominio de la función e a la x. Es todo el conjunto de los números reales. Se intercambian los papeles. ¿Recuerdan cuando definimos las funciones trigonométricas inversas? ¿Cómo es que se intercambian los papeles de dominio e imagen? Bueno, para ello creo que es mejor recordarlo de aquí. El dominio de la función logaritmo natural de x es el intervalo abierto desde 0 hasta infinito. Y la imagen de la función logaritmo natural de x es el conjunto de todos los reales. Ahora, para la función exponencial, que es la función inversa, lo que aquí era la imagen, ahora será el dominio. Entonces, el dominio de la función exponencial comprende todo el conjunto de los reales. Y la imagen de la función e a la x es el intervalo de 0 a infinito. Ahí está. Profesora, Sí, sí, sí. esto, bueno, no sé, pero en cierto punto me recuerda a las funciones inyectivas, pero no puede ser, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como era, si se pone una recta entre esos puntos iniciales de las dos funciones, pues en algún momento va a tener los mismos valores, ¿no? Por así decirlo, Ah, para que... claro, pero son funciones diferentes, Karen. Lo que pasa es que yo las grafiqué en el mismo plano, pero son funciones diferentes. Es decir, esta es una función y que por supuesto es inyectiva. Esta es otra función, e a la x, que es inyectiva. Cada una de ellas, si tú haces la prueba de la recta vertical, te va a dar siempre pues un solo punto en donde tocan. De hecho, en alguna parte de la recta, pues ni siquiera. Quizá la confusión es porque las ves en un mismo plano. No sé si de ahí surge la confusión, que dices, bueno, Sí. si yo coloco una línea recta, va a tocar en dos puntos, pero no, porque son gráficas distintas, son funciones distintas. Ok, gracias. Bueno, eso es lo que entendí de tu pregunta. De todas formas, confírmame si es así. Yo las grafiqué en el mismo plano para que se observe la relación que guardan con la recta y igual a x, como ocurre con cualquier par de funciones con su inverso. Sí, mi duda venía de eso, pero Ok. ya. Gracias. Cada una de ellas es inyectiva. De otro modo no tendría inversa. Sí, es inyectiva, exactamente. Bueno, de ahí podemos establecer también estos límites. El límite de e a la x, cuando x tiende a infinito, pues es infinito. De hecho, crece muy rápido. Este es un modelo de crecimiento que
pues resulta muy, muy útil para muchas aplicaciones. Bueno, matemáticamente pues pueden aplicarlo, pero cuando escuchamos, por ejemplo, comentarios de que crece exponencialmente, se refiere a esto. Vean el crecimiento de la función e a la x con respecto a la línea recta y igual a x, ¿no? Es mucho, mucho más acelerado, ¿no? O sea, para un valor de x, la diferencia en el valor de y pues es cada vez más grande conforme x aumenta. Y bueno, puede modelar, por supuesto, muchas situaciones ya. Más adelante van a ver en ecuaciones diferenciales, modelos exponenciales prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, el límite de la exponencial cuando x tiende a infinito es infinito. El límite de la exponencial cuando x tiende a menos infinito, pues es 0. Y aquí también coloqué algunos de logaritmos, solo para, digamos, complementar el análisis de la función logarítmica. El límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a infinito es infinito. Recuerden que vimos que la función pues es creciente, es creciente en todo su dominio. Eso se puede verificar con la derivada, con la primera derivada. Con la segunda derivada verificamos la concavidad. Igual se puede hacer para el caso de la exponencial. Ok. Bueno, el límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Muy bien. Cuando verificamos digamos que cuando se verifica esta derivada, la derivada de la función x a la n, pues tenemos la restricción de que este n es un número racional. En este caso, ya que entendemos cuál es la definición de x a la n, donde n es cualquier número real, porque ya puede incluir a los irracionales, entonces esta expresión se puede derivar como lo hicimos antes y de hecho se verifica la regla que conocemos. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1, donde n es ahora sí es cualquier número real. Ya no tenemos restricciones sobre ese exponente. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues a partir de la derivada implícita voy a usar, pues vamos a colocar la función. Vamos a colocar y justamente como x a la n. Entonces sea y igual a x a la n. Aplicaré el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la n. Pero por la propiedad de la función logaritmo natural, ese n, que está como exponente de x, puede pasar como factor. Esto es n logaritmo natural de x. Vamos a aplicar ahora la derivada implícita de esta función. Y no está despejada, por lo tanto, podemos derivar implícitamente. Esto es logaritmo natural de y. Y del lado derecho, también la derivada de n logaritmo natural de x. Esto es n logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada de logaritmo natural de y? Sabiendo, por supuesto, que y es una función de x. Entre y. 1 sobre y, ajá. ¿Qué más? Por de y. 1 sobre y, ¿qué más? Perdón. Por de y. Ajá, la derivada de y. Sobre de x. Exactamente, la derivada de y con respecto a x. Podemos poner y' también. Perfecto. Ahora, observen esta derivada, n por el logaritmo natural de x. N es una constante, de hecho, podríamos escribirla fuera de la derivada desde el paso anterior para derivar únicamente a la función
logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada de la función logaritmo natural de x? 1 entre x. 1 entre x, muy bien. Esto es 1 entre x, es decir, la fracción es n sobre x. Ahora, voy a despejar la derivada de y con respecto a x, tomando en cuenta estos dos extremos de la igualdad, multiplicando toda la igualdad por y. Esto es n sobre x por y. Pero, pues recordemos cuál es la función y. La función y está aquí, es x a la n. Esto es n x a la n menos 1. Entonces, esto es la derivada de x a la n, es nx a la n menos 1 cuando n pues es cualquier número real. ¿De acuerdo? Y ahí ya lo verificamos. Muy bien. Lo vamos a explorar ahora sobre el valor de e. Recordemos que e se definió como la exponencial en 1. Es así como lo etiquetamos, por ahí lo pueden revisar de la clase pasada. Vamos a explorar un poco sobre su valor. ¿Okay? Entonces, vamos a usar esta función f de x igual a logaritmo natural de x. ¿Okay? Entonces, pues sabemos que la derivada de esta función f' es 1 sobre x. ¿Okay? En particular, esa derivada se puede evaluar en 1, ¿verdad? Es decir, f' de 1 se puede evaluar sustituyendo el 1 en la función 1 sobre x y el resultado será 1. Ajá, eso se obtiene de sustituir aquí el 1. 1 sobre 1 es 1. Y ahí está, simplificado. ¿Okay? Bueno, pero por otro lado, también podemos establecer la derivada a partir de la definición. Usemos esa definición donde pues la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, cuando delta x tiende a 0, pues esto es justamente lo que se define como la derivada. Ahora, apliquemos esta definición para el caso de la derivada que estamos calculando aquí, que es 1. Entonces, f' de 1 se puede obtener como el límite cuando delta x tiende a 0 y ahora en la función evaluamos x igual a 1. Esto es f. Aquí tendría que sustituir 1. Ajá, ya le estoy evaluando 1 más delta x.
menos f de 1 sobre delta x. ¿Cuál de estas cantidades se puede simplificar? ¿De cuál de ellas sabemos su valor? Recuerden, la función f es el logaritmo natural. ¿Cuánto vale f de 1? 0. 0, ¿verdad? Porque es el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, f de 1 es 0 y esta igualdad puede simplificarse. Escribamos en la siguiente página esa simplificación. Entonces, esto es f' de 1. Este es el límite cuando delta x tiende a 0. De 1 sobre delta x o, bueno, ahí dejé la fracción 1 sobre delta x fuera de la función, pero es equivalente. Por f de 1 más delta x. Bueno, ahora voy a hacer un cambio de notación. Entonces, vamos a sustituir delta x por h. ¿Okay? Vamos a sustituir delta x por h. Esto es f' de 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por f de 1 más h. Vamos a recordar cuál es el valor de esta función. ¿Recuerdan cuál fue nuestro punto de partida? ¿Qué función es f? Natural de X. Ay, perdón, otra vez no escuché. Era el logaritmo natural, ¿no? De X. Ajá, el logaritmo natural de x. Es decir, esta función es logaritmo natural de 1 más h. Usando la propiedad de la función logaritmo natural, el factor 1 sobre h se puede escribir como exponente. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más h a la 1 sobre h. Bueno, y recordando lo que vale f' de 1, lo habíamos obtenido antes, por aquí está. F' de 1 es igual a 1. ¿Okay? Solamente lo voy a escribir aquí. Vamos a usar esta igualdad más adelante. La voy a etiquetar con el número 1. Muy bien, bueno, vamos a la próxima página. Entonces voy a escribir otra igualdad que se deriva de la propiedad
de las funciones logaritmo y exponencial, que son funciones inversas. Entonces, bueno, por otro lado, podemos escribir que el límite cuando h tiende a 0 de la función 1 más h. Esto lo vamos a hacer de manera independiente. Vean que aquí ya no tengo el logaritmo natural, pero vamos a encontrar después una relación. ¿Okay? Esta función se puede escribir entonces como lo siguiente. El límite es pues el mismo cuando h tiende a 0. Y podemos escribir la exponencial de logaritmo natural de 1 más h a la 1 sobre h. Porque estas dos funciones se simplifican, la exponencial y el logaritmo natural. Entonces le voy a llamar a esta la igualdad número 2. Cuando se estudian límites, se establecen algunas propiedades de los límites, en particular la que tiene que ver con composición de funciones. Entonces, en este caso, por la propiedad de la función exponencial, ya que es una función continua, podemos hacer lo siguiente. Este límite se puede escribir como la exponencial de el límite cuando h tiende a 0 de la función logaritmo natural de 1 más h a la 1 sobre h. ¿Okay? Pero, ¿cuánto vale este límite? Bueno, aquí vamos a escribir. Creo que esta igualdad la voy a escribir en segundo lugar aquí. Ajá, aquí es donde la necesito. Entonces, este límite que tenemos entre corchetes es justamente el que encontramos, ajá, y vale 1. Entonces voy a escribir acá, sustituyendo 1 en 2, llegamos a lo siguiente. Este es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h a la 1 sobre h, y este es igual a la función exponencial evaluada en este límite, pero este límite pues vale 1. Y recordando la definición de la función exponencial, aquí está, la función exponencial en 1, que es el número e, podemos escribir entonces que e es el límite. No sé por qué escribí aquí 2, perdón. Venía con la inercia del 2 ahí. Esto es h, perdón.
1 sobre h. Ahí está. Entonces, este es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h a la 1 sobre h. Ajá. Y esta es una forma de determinar el valor de e. ¿Ok? Bueno, pues vamos a usar esta función 1 más h a la 1 sobre h para encontrar una aproximación del número e. Ujú. Aquí quiero que me auxilien, por favor. Aquí está la función. He colocado g de h como 1 más h a la 1 sobre h. Y quiero que exploremos valores. ¿Por qué coloqué x? Es que lo traje de otras notas. Permítanme quitar este x. Esto es h. ¿Ok? Cuando h tiende a 0. Bueno, entonces ayúdenme por favor con los valores. Ahí yo creo que pueden interactuar con la pantalla. Seleccione cada uno un valor de h y en su calculadora obtenga por favor esta función evaluada en el h que han seleccionado. Entonces ahí, por ejemplo, si es h igual a 0.1, tendrán que hacer 1 más 0.1 y en el exponente colocarán 1 entre 0.1. ¿Okay? Ahí vamos a encontrar una aproximación. Entonces, comiencen, por favor, seleccionen uno de los valores. Hay h's tanto positivos como negativos, porque al final el límite que tenemos es un límite total. El límite cuando h tiende a 0, eso significa que el límite se podría evaluar por la izquierda o por la derecha, de 0. Entonces ahí está Karen. Por favor, seleccione a alguien, alguno de los. Por ahí ese valor, por favor, corríjanlo. 999. Ahora vamos con los negativos también, por favor. Si quieren, por favor, seleccionar uno de los valores.
A ver, ese menos 0 punto. Sí, es que no los coloqué en orden, pero se ve alejado. A ver, por ahí verifiquen ese menos 0.05, que yo por cierto no ordené, pero no coloqué en esa última columna. Es que en el exponente me faltó ponerle un 0. Ah, ok. Gracias. Sí, además yo debí ponerlo de abajo hacia arriba en tercer lugar. No, en segundo. En segundo lugar. Para que se vea la tendencia. Ah, muy bien, ahí ya se ve mejor. Ajá. Ujú, muy bien, entonces vean la tendencia que tiene esa función 1 más h a la 1 sobre h. Cuando el valor de h se acerca a 0, lo podemos ver de aquí. 2.7182, aquí ya ven el 6. Y acá 2.718229. ¿Ok? Se va acercando. Vemos que ya a partir de 0.001 ya tenemos los dos primeros dígitos, 2.71. Después, bueno, aquí no sé cuál es el tercero, pero en 0.001 ya viene hasta 80, hasta la tercera cifra, 718, es la que no cambia. Y aquí ya tenemos 7182. Entonces, conforme nos vamos acercando, pues se ven más dígitos. Por supuesto que pues no encontraremos toda la expresión decimal, ¿verdad? Se puede verificar que el número es un número irracional. Muy bien, pero vean, la tendencia pues apunta hacia un valor acotado definitivamente. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos ahora a usar pues ya la integral de la función exponencial para calcular algunas integrales por sustitución. Gracias por llenar ahí la tabla. Ahora vamos con la siguiente integral. Entonces, para esta función podemos seleccionar u como todo el exponente, el argumento de la función exponencial, que es su exponente, 2x más 1. Y obtenemos el diferencial de u. Esto es 2 diferencial de x. Podemos multiplicar por un medio esta última igualdad para llegar al diferencial de x, que es el que tenemos en la integral. Ahí está. Entonces, esto es integral de e a la u y el diferencial de x es diferencial de u entre 2. Estas integrales ahora pues las hacemos paso a paso, pero vamos a ir hacia, pues digamos, un procedimiento ya más directo para integrales con argumento, para integrales de funciones con argumento lineal. Lo vamos a ir practicando. Cuando lleguemos a integración por partes, por ejemplo, pues ya tenemos, deberíamos de tener claro cuál es ese valor para algunas integrales. Entonces, la integral de e a la u con respecto a u es la misma e a la u más c. Ya una vez integrado en u, pues sustituimos de regreso el valor de u. Esto es e a la 2x más 1. Más c. Ahí está. Entonces vean el efecto que tiene
el factor de x en la forma lineal. Este 2, de hecho, va a resultar en la fracción 1/2. ¿No? Y en general eso va a ocurrir para cualquier forma lineal, ya sea exponencial, logarítmica, potencia, por ejemplo, trigonométrica. ¿Ok? Muy bien, no sé si por ahí podrían auxiliarme con los números que aparecen aquí. No sé a quién le haya tocado estos dos, por favor. Muy bien, vamos a hacer la siguiente integral. De igual forma, gracias. Sustituyendo u como 2 menos 5x. Eso es entonces el diferencial de u menos 5 diferencial de x. Entonces, multiplicando por menos 1/5 nos da menos diferencial de u entre 5 igual a diferencial de x. Entonces ahora vamos a escribir esta integral en términos de u. Esto es e a la u y el diferencial de x es menos du sobre 5. Como es negativo, coloco el paréntesis. Esto es menos 1/5 de la integral de e a la u con respecto a u. Y esta integral, pues es la misma e a la u. Aquí ya colocamos la c y regresamos a la variable original. Sustituyendo el exponente, 2 menos 5x. Ahí está. ¿Okay? Perfecto. Bueno, ahora ustedes, por favor, podrían intentar con la número 3. Entonces, podrían sugerir cómo resolver la número 3. Vean, en el numerador es e a la 2x y en el denominador es e a la x más 3. U puede ser X. U puede ser x, no. Cuando sustituyo simplemente u por x, es cambiarle de nombre a la variable, pero no modifica en nada la forma de la función. Si es 2x, si es 3x, si es 2x más 1, pues ahí sí. Pero cuando es solamente u igual a x, no, solamente me va a cambiar el nombre de la función. De Javier dice u es 2x. ¿Podemos simplificar primero la función? Ajá, sí, Podría podríamos simplificar, claro. también ser u igual a x más 3. U igual a e a la x más 3. Ah, sí, e a la x más 3. Ajá, ok. Entonces, bueno, podría ser, vamos a probar con esa. U igual a e a la x más 3. ¿Y cuál sería la siguiente? Bueno, el siguiente paso. La derivada de u. Ok, la derivada de u. Voy a obtener el diferencial. Esto es la derivada, es e a la x más 0, es e a la x, diferencial de x. Ok, ¿qué más?
Alguien había mencionado algo sobre simplificar la función. ¿Cómo se podría simplificar? O reescribir. Subiendo el denominador al numerador como a la x más 3 a la menos 1. O sea, dejar en el numerador. Sí. Aquí el detalle es que la exponencial en el numerador no coincide con la derivada. Puede ser el ¿Cómo logaritmo, ¿Podría ser qué, Karen? el logaritmo natural de e a la x. Ah, no, porque el numerador no coincide. Sí, no coincide. A ver, les sugiero algo. Voy a reescribir a la función e a la 2x como e a la x por e a la x. Eso se puede, ya que la propiedad, ¿se acuerdan de e a la a por e a la b es e a la a más b? Entonces, esa función exponencial sí se puede separar así. A ver si eso sirve. Pues yo creo que con Perfecto. lo que tenemos aquí ya, ¿no? Ay, perdón, alguien iba a decir algo. Entonces, U ya solo sería E a la X, ¿no? Ujú. Aunque aquí también tienes un 3. O sea, esta sustitución puede servir. De hecho, creo que sirve más si solamente dejamos U igual a E a la X, porque después hay que hacer una división. A ver, dejémosla así, como la propusiste. Hagamos la sustitución en términos de U. Okay. Primero, denominador. E a la X más 3 es U. ¿Vale? E a la X, aunque no está de manera explícita, la puedo despejar de aquí. E a la X, sumo menos 3 en cada lado de la igualdad. Esto es E a la X es igual a U menos 3. Entonces, esta función E a la X la sustituyo como U menos 3. ¿Ahí me siguen? Sí. Sí. Todo esto es U y esta exponencial la despejo de la propuesta. Eso es U menos 3. Aquí está. Y todo lo que queda, E a la X diferencial de X, corresponde a diferencial de U. ¿Cuál sería el siguiente paso? Dividir entre U. Ajá. Dividir entre U. Así es. U entre U. 1. Menos 3 entre U. Por eso es que esta sustitución resultó más útil que solamente E a la X. Muy bien, pues vamos a integrar. Ya cada una de estas funciones se identifica para poder integrar. Es mucho más simple. Entonces vean el cambio de variable cómo simplificó la forma de la función. La integral de 1 con respecto a U. U. U, ajá. Menos la integral de 3 entre U con respecto a U.
3 logaritmo de U. Logaritmo Exacto, logaritmo de natural. valor absoluto, ¿no? Así es, valor absoluto. Ahí nada más faltó agregar eso. Muy bien, valor absoluto de U. Más C. Aquí ya integramos, nos olvidamos del símbolo de integral y del símbolo del diferencial, pero agregamos la constante C, la constante de integración. De acuerdo. Entonces vamos a la siguiente página a escribir ya la sustitución de regreso a la variable original. Entonces alfa es igual a U, pero U vale e a la x más 3 e a la x más 3. Por cierto, voy a escribir esta constante como C1. Le voy a poner C1. ¿Okay? Es una constante de integración. C1 la voy a etiquetar. Ahora, menos 3 logaritmo natural de menos 3 logaritmo natural del valor absoluto de U, pero U es e a la x más 3. Ahí está. Más C1. ¿Okay? ¿Por qué creen que haya puesto C1 y no C? Porque como hay una constante, 3, si sumamos 3 a C, puedo englobar esa constante en C. O sea, 3 más C1, puedo escribirlo simplemente como C. Y esa va a ser la forma pues, más simplificada. Esto es e a la x menos 3 logaritmo natural de el valor absoluto de e a la x más 3 más c, simplemente. Y así dejamos ya el resultado. Si no colocan C1 y lo dejan con el 3, pues no está mal. Lo que ocurre es que pues esta es la forma más simplificada, ¿no? Lo podemos dejar así indicado, con una sola constante. ¿Vale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esta integral. Y si por ejemplo fuera una integral definida, ¿sí se necesitaría dejar el 3 para que diera el valor exacto? ¿O ya si sin el 3 igual da el mismo valor? Daría el mismo valor porque como es una constante, cuando restes, como es constante, cuando evalúes, no importa en qué límite, te va a dar 3 y el otro te va a dar menos 3. Entonces se va a hacer 0. O sea, si lo dejas o si no lo dejas, al final se va a hacer 0. Igual que ocurre con cualquier constante. Por eso es que al evaluar integrales definidas, seleccionamos c igual a 0 porque aunque tú la coloques, siempre se va a anular. Sí, gracias. Sí. Perfecto. Pues vamos a intentar con la cuarta. Dice su compañero, no sé, aquí veo un nombre, pero no sé cuál es el nombre real. Dice, profesora, disculpe, ¿no sería solo el logaritmo natural sin el 3? Ahí ya no. Ahí ya no sería. Aquí ya no puedo quitar este 3 porque este sí está dentro del logaritmo y además está en una suma. Entonces, no, aquí ya no se puede simplificar. Aquí sí es indispensable que esté el 3. Acá no. Profesora, Sí. sí, disculpe, es que tengo duda, pero en el más 3 y menos 3 que está arriba, no sé por qué se quitó el 3.
Este menos 3 está multiplicando al logaritmo. Con ese, digamos, no nos metemos. Ahí está multiplicando al logaritmo. Este 3 y este C1 se agrupan en una sola constante. Esta constante C tiene el 3 y la constante C1 y se engloban en una sola constante C. Ok. Muchas Ajá. gracias, profesora. Ajá. Por eso es que en el paso anterior quité, más bien agregué el subíndice 1 para diferenciarlo de la constante final. Si pongo C aquí, pues al final puedo poner K y que K sea 3 más C. Pero preferí dejarlo como subíndice y al final colocar C únicamente. Entonces 3 más C1 será simplemente C. Y este 3 sí, este sí es. ¿Okay? Este sí se tiene que dejar, ese no se puede separar del logaritmo. El otro sí porque está sumando. Muy bien. Pues vamos a la siguiente integral. Entonces ustedes intenten y me dicen cuál es su resultado. ¿Qué sustitución proponen para esta integral? U igual a 2x al cubo. U igual a 2x cúbica. Okay. Entonces, pues el diferencial de U es 6x cuadrada, diferencial de x. La sustitución es viable porque tenemos un múltiplo de la derivada. Entonces, lo habíamos comentado en alguna clase anterior, que siempre debemos de completar justamente esa derivada. Entonces, si la derivada es una constante, no hay mayor problema, pero si ya es una función diferente, entonces sí se requiere que se encuentre esa parte de la derivada como un múltiplo. O sea, no tiene que ser exactamente el valor de la derivada, como un múltiplo. Ajá. Sí, por aquí ya Javier dio su comentario sobre la solución. Le voy a llamar beta a esta integral. Esto es integral. Primero sustituye a la exponencial. Esto es e a la u. Y x cuadrada por el diferencial de x es diferencial de u entre 6. Esto es un sexto de la integral de e a la u con respecto a u. Ajá. Y la integral de e a la u con respecto a u es la misma e a la u. Y ahora agregamos la constante de integración. Y finalmente regresamos a la variable original que es x, sustituyendo el valor de u. Esto es 2x cúbica. Y este es el valor de beta.
Sí, así es como, justo como lo colocó aquí Javier en el comentario. Este es el resultado. Perfecto, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ya no perdón, ahí cuando hicimos la integral de a la u, no es e a la u por la integral de u, ya no se pone eso. A ver, Digo, perdón por... no, perdón, creo que me confundí. No, disculpa, profesora. ujú. Sí, aquí ya integré. Usé la igualdad de integral de e a la u con respecto a u, es e a la u. Aquí ya integré. Ujú. Por eso es que ya no aparece el símbolo de integral ni el diferencial, pero aparece la constante de integración. Sí, perdón, profesora, que Ujú. me confundo. Gracias. No, está bien. Bueno, vamos ahora a trabajar sobre un tema que está relacionado con las funciones exponenciales. Permítanme, voy a guardar semana 8, hoy es 9 de febrero. Entonces vamos a trabajar. Creo que no lo cargué. A ver. Permítanme un momentito, voy a cargar. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema, como decía, que está relacionado con la función exponencial y es este conjunto de funciones, funciones hiperbólicas. Su definición está en términos justamente de funciones exponenciales y de ahí la relación. Vamos entonces con la definición de la función seno hiperbólico que se representa como la función seno, pero con una h. Seno hiperbólico de x se define como la función de e a la x menos e a la menos x entre 2. Y esto es para todo x en R. Recordemos que el dominio de la función exponencial pues es todo el conjunto de los reales. Entonces la función seno hiperbólico que está escrita en términos de dos exponenciales también se puede evaluar en todo el conjunto de los reales. ¿De acuerdo? Entonces, la definición ahora para el caso de coseno hiperbólico es semejante. Vean la diferencia. Aquí se resta y aquí se suma. En ambos casos son e a la x, e a la x, e a la menos x, e a la menos x. Para todo x en R. Entonces, vamos a estudiar propiedades de las funciones hiperbólicas, seno y coseno hiperbólico, a partir de su definición. Vemos que pues el dominio son todos los números reales. Ok, vamos a estudiar la paridad de las funciones hiperbólicas, es decir, ¿son funciones pares o son funciones impares? Veamos qué ocurre. Comencemos con seno hiperbólico. Recuerden que para estudiar la paridad de una función debemos de evaluar en el argumento menos x, o sea, esta es la función normal, seno hiperbólico de x, vamos a evaluar en seno hiperbólico de menos x. El resultado pues nos permitirá
determinar si la función es par, impar o ninguna. Recordemos la definición de una función par. Si f de x, si f de menos x es igual a f de x, ¿cómo se define esta función? ¿Par o impar? Par. Es una función par, así es. Ajá. Entonces aquí le vamos a colocar. Esta es una función par. Y para el caso de una función impar, ¿cuál es la equivalencia? ¿Cuál es el resultado cuando se evalúa f en menos x? ¿Se acuerdan? Menos f de x, ¿no? Así es, menos f de x. Menos f de x. Bueno, eso es justamente lo que estudiaremos de estas funciones. Evaluamos seno hiperbólico en menos x. En menos x para determinar si corresponde a alguna de estas dos, si es la misma función seno hiperbólico o si es el negativo de la función seno hiperbólico. Veamos. Esta es la definición de seno hiperbólico. Ahora se sustituye menos x. Vean aquí. La fracción. Aquí tendría menos x menos e a la menos y después en x sustituyo menos x. Veamos la simplificación. Menos por menos es más y solamente queda e a la x. Ahora voy a factorizar menos 1 de esta resta. Factorizo menos 1 y para llegar a este binomio pues necesito colocar primero e a la x positivo y después e a la menos x negativo, porque todo está multiplicando. Todo está multiplicando a menos 1, que fue factorizado. Ajá. Por eso está fuera de la fracción. Ok, esto que se encuentra en la fracción, e a la x menos e a la menos x sobre 2, es la propia función seno hiperbólico de x. Es decir, en este caso, al sustituir menos x, se obtuvo el negativo de la propia función seno hiperbólico. ¿Eso qué significa? ¿Qué podríamos concluir de la función seno hiperbólico de x? La función seno hiperbólico es una función Impar. Impar. impar, así es. Es una función impar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a explorar qué ocurre con la función coseno hiperbólico. Acá tenemos la definición de la función coseno hiperbólico. E a la x más e a la menos x sobre 2. Probemos con el argumento menos x. Entonces aquí está sustituido menos x. Vean, aquí está. Menos y después x es menos x. ¿Okay? Hagamos las operaciones aquí en el numerador, pues es menos por menos es más en el exponente. Entonces, e a la x, solamente escribo en orden distinto a la suma, pero es la misma suma. Identificamos que esta función se trata justamente de la función coseno hiperbólico. Ajá. Entonces, el coseno hiperbólico de menos x resultó ser el coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, el coseno hiperbólico es una función ¿de qué tipo? Par. ¿Cómo, Karen? Par. Par. Ajá. Es una función par, así es. O sea, principalmente radica en cómo se suman los exponenciales, ¿no? Sí, sí, porque en el caso anterior fue menos aquí. Ajá. Sí, hay cierta simetría porque los exponentes pues también están relacionados, ¿no? Uno es más y otro es menos. Más x menos x. Y también en la suma, bueno, uno es más y otro es menos. En el caso del coseno hiperbólico es más y seno hiperbólico es menos. Sí, sí hay diferencia.
también se pueden definir a partir de seno hiperbólico de x y coseno hiperbólico de x, se puede definir tangente hiperbólica de x, como ocurre con las trigonométricas, pero con las hiperbólicas. Secante hiperbólica de x, y las definiciones son paralelas a las que se tienen en trigonométricas. Incluso se pueden encontrar identidades del estilo pitagórico, pero en funciones hiperbólicas. ¿Okay? Bueno, de hecho, pues es todo un tema estas funciones. Ahora, lo que sigue es encontrar la derivada. La derivada de las funciones hiperbólicas, pues estará en términos de las derivadas de estas exponenciales por su propia definición. Entonces, aquí está la función seno hiperbólico, la vamos a derivar. Aquí está la función seno hiperbólico. Yo lo que hice aquí fue dejar un medio fuera de la derivada para únicamente derivar e a la x menos e a la menos x. Cada una de estas funciones se deriva. La derivada de e a la x es e a la x. Después tendríamos menos, y la derivada de e a la menos x es la misma exponencial multiplicada por la derivada de su argumento, pero la derivada de menos x es menos 1. Eso significa que ya al multiplicar por el menos 1 que está afuera de la función, resulta en positivo, más e a la menos x. Reescribiéndola ya en una fracción, S2 en la fracción, pues resulta que esta función es justamente el coseno hiperbólico de x. La derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x. Ahora veamos qué ocurre con la función coseno hiperbólico. Vamos a derivarla primero en términos de las exponenciales, como la definición. Esta función coseno hiperbólica se encuentra aquí. Al derivarla, pues realiza el mismo procedimiento. Un medio queda fuera de la fracción y se deriva e a la x más e a la menos x. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Vean, aquí está. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Aquí está su derivada. Reescribiendo como una sola fracción, aquí está. Identificamos que esta fracción corresponde justamente a la función seno hiperbólico de x. Acá no cambian de signo las derivadas. ¿Okay? La derivada de coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. Bueno, y para dejar nuestra igualdad ya en términos de pues, la regla de la cadena, en el caso de que el argumento sea toda una función de x, entonces la derivada del seno hiperbólico será el coseno hiperbólico multiplicado por la derivada de ese argumento. Y algo parecido pues con el coseno hiperbólico. La derivada es seno hiperbólico del mismo argumento por la derivada de ese argumento. Esto ya es usando pues regla de la cadena. También se pueden construir, por supuesto, y las integrales indefinidas a partir de las reglas de derivación. ¿Cuál sería la integral del coseno hiperbólico de x? Pues el seno hiperbólico de x. La integral del coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. ¿Okay? Entonces, pues estas funciones también sirven para algunos modelos matemáticos y es importante que las conozcan. Todo lo que se obtenga de ellas, pues surge a partir de su definición y manejar a las exponenciales con las propiedades que ya se establecieron, pues es relativamente sencillo, ¿no? Ya sabemos cómo se operan, cuando multiplican, cuando dividen, cómo se derivan, cómo se integran. Bueno, pues esto es justamente lo que les quería platicar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Recuerden que el día viernes es la evaluación. Ajá, Javier pregunta los temas de
Este examen, pues todo lo que tiene que ver con integrales, desde donde es decir, yo ya no les voy a preguntar ahora en este examen sumas de Riemann, ya no les voy a preguntar sólidos de revolución, eso ya pues lo hicieron en el primer examen. Desde donde yo tomé el curso, tiene que ver con teorema fundamental del cálculo. Hemos visto integrales de funciones trigonométricas, integrales definidas, algunas propiedades de la integral definida. Sabemos cómo se derivan funciones que están definidas a partir de una integral. Estudiamos propiedades, de la función logaritmo, exponencial, sus derivadas, sus integrales y el primer método de integración, que es integración por sustitución. Básicamente hasta lo que hemos trabajado el día de hoy sería lo que abarcaría ese examen. Entonces también va a venir por partes. No, por partes no. Todavía no hemos visto integración por partes, según. La clase pasada vimos integración por partes, ya recordé. No vamos a preguntar integración por partes. Ahí todavía falta practicar un poco más. Sí, Profesora, yo pues tengo bien. una duda. Ujú. La próxima clase del jueves vamos a ver algunos temas referentes al examen o va a ser No, clase vamos a normal? continuar. Vamos a continuar con. Quisiera hacer una práctica de integrales con argumento lineal sin hacer procedimiento. O sea, solamente a partir de identificar el término A que acompaña a X, la constante A, hacer esas integrales. Y voy a ser muy clara en que en el examen sí tienen que escribir todo el procedimiento. Esa práctica es con el objetivo de que hagamos integración por partes ya de una manera un poco más natural. ¿Okay? Por supuesto, cuando se tengan argumentos lineales. Entonces, una vez que hagamos esa práctica, continuaremos con integrales integración por partes. Pero ya no, la clase del jueves ya no tendrá temas del examen, porque no vamos a preguntar ahí integración por partes, hasta sustitución. Pero podrían ser tanto de logarítmicas como de exponenciales, eso sí. Ajá. Vale, está bien, profesora, gracias. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Muy bien. No, Pues, ya no. ¿no? Ok, cuídense mucho. Nos vemos el día jueves. Tienen esta semana que entregar una tarea. Que no se les pase la fecha, por favor, de entrega. No olviden, por favor, en el primer ejercicio, en la primera página, escribir los nombres de sus compañeros. Una vez que entregan y ya si se cumple la fecha de entrega, pues ya no pueden modificar el documento. Y si no escribieron el nombre de su compañero o compañera, solamente se le tomará en cuenta que no haya entregado. Entonces, por favor, presten mucha atención a eso, ¿sí? Para que no se invaliden las tareas si es que lo trabajaron en pareja. Nos vemos el día jueves. Sigan estudiando, practiquen. Hay muchos textos de donde pueden obtener ejercicios para seguir practicando, ¿vale? Nos vemos hasta el jueves. Gracias.